Por supuesto que queremos cambiar el gobierno. Y vamos a hacer todo el esfuerzo para cambiar el gobierno. Por volver a ilusionar, por esperanzar, por marcar un rumbo. Por poner toda nuestra fuerza cuando sea la oportunidad. Pero ahora nuestra obsesión es el aquí y el ahora de los uruguayos. Para contribuir a mejorar ese aquí y ahora de los uruguayos, la semana pasada el senador Luis Lacalle Pou dio a conocer 20 medidas a implementar este mismo año en economía, educación, relaciones internacionales, entre otras áreas. En los próximos minutos vamos a profundizar en esos planteos que realizó Lacalle Pou en un acto que tuvo lugar el jueves en la Torre de las Telecomunicaciones. ¿Cómo se elaboraron esas propuestas? ¿Es factible que se lleven a la práctica? Vamos a consultárselo al doctor Pablo da Silveira, doctor en filosofía, que fue coordinador de este documento que se titula Propuestas presentadas al presidente Tabaré Vázquez por el senador Luis Lacalle Pou con el fin de aportar a una mejor gestión del gobierno y evitar que el costo de las ineficiencias siga siendo pagado por los uruguayos. Doctor da Silveira, buen día. Buenos días, Emiliano. Un gusto de estar acá una vez más. Largo el título del documento. Bueno, el título del documento es 2017. Ese es el subtítulo, igual que el del año pasado fue 2016. Esto no es un episodio aislado. Esto es una cosa que anunciamos a fines del 2015 que íbamos a hacer. Como todo el país sabe, el presidente Vázquez el 1 de marzo de cada año manda un informe sobre lo actuado por el gobierno al Parlamento y él decidió que en la noche de ese mismo 1 de marzo cada año se dirige a la ciudadanía por cadena de radio y televisión. Lo hizo en 2016 y lo hizo ahora hace pocos días en 2017. Bueno, cuando eso estuvo claro, el senador Lacalle Pou anunció que todos los 2 de marzo, es decir, el día siguiente a la cadena del presidente, él iba a encabezar un acto propositivo y evaluativo de la gestión del gobierno. Lo hicimos el 2 de marzo de 2016 y presentamos un documento que se llamó 2016. Lo hicimos la semana pasada, el 2 de marzo de 2017. El documento se llamó 2017 y esa frase más larga es el subtítulo que intenta explicar el contenido de lo que hay en el documento. Comparemos justamente, el año pasado había 22 propuestas. Sí. Y según dijo el propio Lacalle Pou en el discurso ahora, solo una de ellas se llevó a la práctica. 3 tuvieron algún grado de avance y con el resto de las 18 medidas el gobierno no quiso escuchar o no tuvo el coraje para actuar, fueron palabras de Lacalle Pou. En función de esos resultados, ¿qué evaluación hacen del paso que dieron en 2016? Bueno, fue una cosa curiosa porque efectivamente presentamos esas 22 medidas el 2 de marzo de 2016 y unas 4 semanas después el presidente Vázquez respondió con una carta pública dirigida, una carta personal dirigida al senador Lacalle Pou, que al mismo tiempo hizo pública, en donde de las 22 medidas que habíamos propuesto, una decía que no estaba en la agenda del gobierno, que era la remoción del ministro Bonomi. Y de las otras 21 decía, casi sin excepción, que o ya estaban hechas o estaban en curso de ser realizadas. Incluso en algunos casos otras figuras del gobierno, como la ministra María Julia Muñoz, salió a acusar al senador Lacalle Pou de estar desinformado, mal asesorado, etc. Bueno, pasado el año, nosotros evaluamos una por una esas 22 medidas y resultó que no era así. Resultó que de las 22 medidas que habíamos propuesto, efectivamente solo una se cumplió. Hay otras 3 que se cumplieron parcialmente. En fin, algunos pasitos en la dirección correcta, pero mucho menos de lo que a nuestro juicio podía hacerse. Y las otras 18, nada. Absolutamente nada. Vayamos a las que sí se cumplieron total o parcialmente. La que se cumplió fue la de cerrar la oferta del Mercosur a la Unión Europea en la negociación por un tratado de libre comercio. Efectivamente.
Y se ejecutó parcialmente otras 3. 1, concentrar a ANCAP en el cumplimiento de sus funciones esenciales. Bueno, eso se hizo en lo que refiere a la producción de bebidas alcohólicas y algunos productos conexos. No se hizo con el resto de la empresa. La prueba es que ahí tenemos, por ejemplo, a la división Portland, que sigue perdiendo mucho dinero. Sus ventas no alcanzan ni de cerca a cubrir los costos operativos, y en ese caso, como en otros, no se hizo nada por mejorar a esa empresa que debería tenernos a todos los uruguayos en un estado de alerta, ¿no? La empresa más grande del país, una empresa que funciona desde los años 30 y que nunca había debido ser recapitalizada hasta ahora, y bueno, que generó el desastre que generó. Nuestra propuesta hace un año era entrar a fondo ahí, revisar una por una todas las unidades de negocios, tratar de ajustar todo lo que se pueda ajustar para que ANCAP juegue a favor y no en contra de los uruguayos, para que signifique un apoyo a la producción y al bienestar de la población y no un costo que tenemos que pagar de nuestros bolsillos. Lamentablemente se hizo solo muy parcialmente, y por eso una de las medidas que planteamos este año, que es... Ahora hablaremos de eso. Pero quería repasar las 3 que se cumplieron parcialmente. Una, esa, la que según el documento de la calle Pou era concentrar a ANCAP en el cumplimiento de sus funciones esenciales. 2, era frenar el proyecto de la regasificadora. Y 3, aliviar la carga impositiva sobre el sector pesquero. Bueno, una vez más, en el caso de la regasificadora, el gobierno dio algunos pasitos, por lo pronto le quitó prioridad al proyecto, pero ni se ha animado a reformularlo profundamente, ni se ha animado a cerrarlo. El resultado es que seguimos perdiendo $4 millones por año en un proyecto que toda la gente que entiende del tema dice es totalmente inviable. $2,5 millones por año en sueldos de gente que está cobrando todos los meses por hacer algo que lo más probable es que no tenga ningún futuro. Y la tercera, entonces, la de la carga impositiva del sector pesquero. Hubo algún pequeño estímulo, otras cosas que no. El sector pesquero sigue estando en una situación extremadamente difícil. Ahora, esas en las que hubo avances parciales con respecto a lo que ustedes pedían, ¿les parece que lo que ocurrió tuvo algo que ver con el hecho de que la calle Pou presentara un documento? El gobierno da a entender que son cosas que tenía entre manos, que pensaba hacer, etcétera, ¿no? Bueno, el gobierno también daba a entender que tenía muchas más cosas que se estaban haciendo y resultó no ser así. De todas maneras, nosotros no juzgamos intenciones, ni mucho menos queremos que el gobierno no haga las cosas que nosotros proponemos que vamos a hacer, porque esto lo que nosotros lo hacemos con un espíritu muy constructivo. Lo que queremos es que el gobierno haga. Una de nuestras mayores preocupaciones es que este gobierno está haciendo muy pocas cosas y sobre todo las está haciendo a un ritmo muy lento. Entonces, la verdad, si las va a hacer porque nosotros las propusimos, si las va a hacer porque ya las tenía pensadas o si las va a hacer por cualquier otra razón, no es demasiado importante. Nosotros lo que le pedimos, por favor, al presidente es que haga. ¿¿Cómo seleccionaron los temas que forman parte de este texto, el del 2017? Bueno, hay una serie grande de criterios, temas... a ver, hay un primer criterio que es cosas que se puedan hacer en el curso de un año. Esto no es un documento programático, esto no es un plan de gobierno alternativo, estas son cosas que se pueden hacer en el correr de 12 meses. Ese es un primer criterio que aplicamos. El segundo es un criterio de urgencia. Hay cosas que no da lo mismo hacer hoy o hacerlas dentro de 2 años porque los costos son enormes, y entonces ahí hay un componente que para nosotros es enormemente clave, ¿no? Una cosa que nos preocupa mucho es que nosotros percibimos que el gobierno ha perdido el sentido de urgencia. El gobierno está avanzando un tranco extremadamente lento, que tiene costos muy graves para los uruguayos. Por poner solo un ejemplo, el presidente en su cadena habló de sus proyectos de reparar la infraestructura vial del país y habló de los proyectos que se van a hacer en el marco de las PPT, y dijo con alegría, como una buena noticia, que ya había un par de proyectos adjudicados, es decir, había terminado todo el proceso, se presentaron los privados, se hizo la licitación, se evaluaron las propuestas y ya se adjudicó, y presenta eso como una buena noticia. Lo que no dijo es que la primera de esas adjudicaciones es del año 2015. Estamos en 2017.
ya está todo, están tomadas las decisiones, están los contratos, están los recursos, no se movió una máquina, no se hizo un kilómetro. Y en ese año larguísimo que pasó desde que se adjudicó esa obra hasta hoy, no es que todo siga igual. Las obras se siguen deteriorando, las rutas se siguen deteriorando, los productores siguen teniendo problemas y sobrecostos para sacar su producción, los uruguayos que quieren ir a ver a sus familias o que quieren pasear, lo que buenamente quieren hacer, tienen dificultades para trasladarse. Entonces, una cosa que nos preocupa mucho es esa falta de sentido de urgencia que nosotros estamos percibiendo en el gobierno. Entonces, otro criterio para seleccionar las medidas es que sean medidas con un componente de urgencia que a nosotros nos parece clave. Ese capítulo PPP justamente es destinatario de una de las medidas que ustedes están planteando ahora, ¿no? Bueno, a ver, parece muy claro que hay un problema, ¿no? Hace muchísimos años que existe la ley, hace muchos años que fue reglamentada, y después de todos estos años, lo único que hay es una cárcel a medio hacer. Yo creo que cuando se habla de las PPT y de lo importante de las PPT, no hay que perder de vista que desde que existe esa ley, que si no me equivoco desde 2012, no se hizo un kilómetro de ruta ni de vía férrea por parte de un privado en el marco de las PPT, ni una cuadra. Sí, el propio ministro Víctor Rossi ha hablado se ha quejado amargamente de la lentitud de los trámites. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, lo primero que hay que hacer es ejecutar todo lo que está ya hecho. Por ejemplo, las obras que están adjudicadas tienen que empezarse mañana. No hay razones jurídicas, ni económicas, ni presupuestales, ni de ningún tipo que justifique que se siga demorando. Lo otro que hay que hacer es terminar los procesos de licitación que están en marcha a la mayor brevedad posible, y para eso nosotros proponemos instruir al conjunto de funcionarios que tienen que ver con esos procesos para actuar con la mayor diligencia. Pero además hay que armar un grupo de trabajo para evaluar, que es una cosa que este gobierno no hace nunca, evaluar las consecuencias de las políticas o de las decisiones que toma, para evaluar dónde están los problemas. Sabemos por lo menos que hay dos grandes núcleos. Uno es que hay una cantidad excesiva de trabas burocráticas, que es el punto del que el propio ministro se ha quejado, pero también se quejan los privados que se asoman a este asunto. Y después, la distribución de riesgos y de beneficios que siempre hay en esta clase de marco legal no es suficientemente atractiva como para que los privados se vuelquen a esto. De hecho, cada vez que se han abierto licitaciones, el número de privados que se ha presentado ha sido bastante reducido. Entonces, lo que hay que hacer es escuchar a aquellos que queremos que se involucren, porque estamos todos de acuerdo que con presupuesto nacional no vamos a hacer todo lo que hay que hacer, hace falta intervención privada. Entonces hay que escuchar a todos aquellos que queremos que se involucren en este asunto, identificar dónde están los cuellos de botella y con la mayor celeridad mandar un proyecto modificativo de la ley que permita solucionar esos temas. ¿Cuánto más vamos a esperar antes de darnos cuenta de que esta ley no está funcionando? Usted empezó entonces ya, de hecho, comentando una de las medidas, la relativa a la forma de llevar a cabo inversiones que están pendientes en infraestructura, el instrumento de las PPP. Sí, pero no me gustaría dejar sin terminar de contestar la pregunta de los criterios. Los criterios son que se pueda hacer en un año, el criterio de la urgencia, el abarcar distintas áreas de actividad, y después que no sean muchas, porque nosotros tampoco pretendemos hacerle la agenda al gobierno. El que ganó las elecciones es el Frente Amplio, nosotros respetamos escrupulosamente el resultado y son ellos los que tienen que tener la iniciativa. Pero sí nos importa arrimarle un conjunto de ideas que nos parecen importantes y que además nos parece que tendrían un gran valor emblemático si se ejecutan en el curso de 12 meses. Es una manera de decir: como país nos pusimos las pilas y este estado de inacción en el que estamos ha cambiado. Por eso no pretendemos ninguna paternidad sobre esto, ni queremos que nadie salga a aplaudirnos porque las propusimos. Lo que queremos es que se hagan y que de algún modo los uruguayos recuperemos la confianza en que podemos actuar con dinamismo, podemos dar respuestas rápidas a las dificultades que tenemos y podemos generar oportunidades de mejora para todos. Enseguida vamos a ir por lo menos concentrándonos en algunas de ellas. Doctor Pablo da Silveira, para recorrer algunos puntos, tomo el primero del documento, que es repetido porque estaba en el del año pasado. Antes de que termine el primer semestre de 2017, pasar a un régimen de metas de gestión semestrales que se ajusten a la nueva realidad fiscal como manera de tener un mejor control de la ejecución y una evaluación constante de resultados.
¿Por qué? ¿Por qué proponen de nuevo esto? Bueno, hay dos problemas fundamentales. Uno es un problema de eficacia. Los gobiernos del Frente Amplio y en particular este segundo gobierno del doctor Vázquez se han caracterizado y se están caracterizando por movilizar una enorme cantidad de medios para generar muy pocos resultados. Pensemos en los terrenos que queramos, pensemos en educación. Tanto se ha hablado de cómo aumentó enormemente, y es verdad que aumentó enormemente el presupuesto educativo, pero resulta que los resultados son malos. Pensemos en seguridad. Nunca hubo un aumento del presupuesto del Ministerio del Interior como el que ha habido estos años, y no tengo que explicarle a los uruguayos qué es lo que sentimos en materia de seguridad, y así sucesivamente. Pensemos en el MIDES, la enorme cantidad de dinero que se ha volcado, por eso está también una nota de nuestras propuestas, en un ministerio que el Partido Nacional también votó su creación, porque se suponía que ahí se iban a concentrar los esfuerzos por mejorar la situación de los sectores más vulnerables de la población. Y la verdad es que ni hay buenas evaluaciones de impacto, ni lo que se ve en la realidad indica que todo el dinero que se ha volcado por esa vía está teniendo efectos. Entonces, nos parece que por una parte hay un problema muy grave de falta de eficacia. Hay una desproporción enorme entre la cantidad de recursos que se movilizan y los resultados concretos que se van obteniendo. Pero además a eso se suma ahora un deterioro en el propio manejo de los recursos del Estado. Acabamos de cerrar un año con un déficit fiscal histórico del 4%. Ni siquiera a la salida de la crisis de 2002 llegamos a un 4% de déficit fiscal. Entonces, no estamos teniendo resultados, y además el uso desprolijo, descuidado de enormes cantidades de recursos públicos está generando estrecheces que hasta ahora no existían, pero que ahora se han vuelto muy serias. Entonces es fundamental mejorar la calidad de la gestión. Es fundamental que la administración de los recursos públicos por parte del gobierno dé un salto en términos de calidad, como no lo está haciendo, como no ocurrió hasta ahora. Entonces nosotros proponemos una serie de medidas que entendemos, en el caso de aplicarlas, van a permitir ir midiendo resultados casi que en tiempo real, van a generar mecanismos de alerta temprana. No nos puede pasar lo que nos pasó con ANCAP, que se había hecho un cráter de proporciones gigantescas cuando finalmente el Uruguay se dio cuenta de lo que había pasado. No nos puede volver a pasar eso. El caso ANCAP debería tenernos alerta en muchísimos sentidos, pero este es uno. El tiempo que demoramos como sociedad en reaccionar frente a una catástrofe de proporciones descomunales. Entonces necesitamos y proponemos al gobierno que modifique sus procedimientos de gestión para mejorar la eficacia en el uso de los recursos, para reducir el despilfarro que entendemos está ocurriendo con el uso de los recursos, y para que no nos durmamos y podamos darnos cuenta rápido cuando hay problemas grandes que están creciendo. Al mismo tiempo proponen otra vez que se introduzca un sistema de regla fiscal. Bueno, eso es un caso interesante. Nosotros hace un año propusimos efectivamente una regla fiscal. ¿Qué es una regla fiscal? Es un marco normativo que permite controlar el gasto por parte del gobierno. Y en general las reglas fiscales que son más recomendables son aquellas que obliga al gobierno a no gastar demasiado cuando hay, para tener reservas que puedan ser utilizadas cuando no hay. Nosotros propusimos esto hace un año y el presidente Vázquez, en su respuesta al senador Lacalle Pou, contestó que no hacía falta porque hay una ley de tope de endeudamiento que ya actúa o que ya estaría actuando como una regla fiscal. Bueno, nosotros demostramos en el documento que presentamos hoy que eso no es así. Bueno, la ley existe. La ley existe, pero el propio gobierno se ha ocupado de perforarla. Es decir, el propio gobierno se ha ocupado de desactivar los tímidos mecanismos que esa ley tenía para controlar el gasto del Estado. En primer lugar, por la vía de todo el tiempo estar mandando solicitudes al Parlamento para aumentar el tope de deuda, cosa que la bancada oficialista votó cada vez que se le pidió. Pero además hay un mecanismo que habilita al Poder Ejecutivo a endeudarse hasta el doble de la cantidad de dinero a la que fue autorizado por parte del Parlamento en el caso de que haya circunstancias excepcionales.
el Poder Ejecutivo utilizó muchísimas veces ese procedimiento. Y en todos los años que utilizó, si no me equivoco, son 5 o 6 veces, solo una vez había, que fue en el 2009, en el que efectivamente se combinó una sequía con una crisis financiera internacional, había circunstancias extraordinarias que justificaban pasarse del tope de deuda. Todas las otras veces que usó ese procedimiento, en realidad lo único que había era ganas de gastar más, sin que hubiera ninguna circunstancia extraordinaria que lo justificara. Pero lo que ustedes están diciendo entonces es que se aumentó el endeudamiento de manera ilegal, no cumpliendo con los requisitos que esa norma tiene para que se pueda ir más allá del tope fijado. Si es ilegal o no, que lo diga un jurista, lo que sin duda se hizo fue ignorar el espíritu de la norma, porque el espíritu de la norma establecía ese dispositivo como un gatillo que había que hacer saltar realmente en circunstancias excepcionales. Y aquí se convirtió en un recurso habitual para justificar que el gobierno siguiera gastando dinero. Entonces, lo que sí se aplica sin duda es aquello de echa la ley, echa la trampa. Digamos, una ley que se suponía que iba a actuar de esa manera, no está actuando de esa manera, con la ironía de que quien dice que no necesitamos más porque la ley va a funcionar así, es la cabeza del gobierno que hace que la ley no funcione así. Entonces tenemos un problema. La alternativa es la regla fiscal. ¿Alguna fórmula de regla fiscal en particular? Porque sobre esto hay escuelas diferentes. Sobre esto hay escuelas diferentes y no hay soluciones universales. Depende mucho de cada país y depende de la manera en que funcionan las cuentas públicas de cada país. Hay varias propuestas a la vuelta. De hecho, hace unos días en la prensa apareció una propuesta de 2 o 3 economistas uruguayos en el exterior que están formulando una. Lo que nosotros no queremos imponer una, nosotros tenemos nuestras propias ideas al respecto, por supuesto. Lo que proponemos es que esto se instale como un tema central de la agenda pública, se convoque a técnicos de todos los partidos, se acuerde una fórmula que todos consideren sensata y se le dé el apoyo político necesario no solo para aprobarla, sino para respetarla una vez que esa regla fiscal esté aprobada. Con el doctor Pablo da Silveira vamos a continuar conversando dentro de unos minutos en esta entrevista central de hoy en Perspectiva. Pablo da Silveira es doctor en filosofía, asesor del senador Luis Lacalle Pou, y hoy estamos conversando con él porque fue el coordinador de este documento de propuestas a presentar al presidente de la República con el fin de aportar a una mejor gestión del gobierno y evitar, dice, que el costo de las ineficiencias siga siendo pagado por los uruguayos. Doctor da Silveira, si miramos el documento del año pasado, el que Lacalle Pou presentó el año pasado, en él encontramos una sola medida relativa a seguridad pública. Se pedía la renuncia del ministro Bonomi. Esta vez esa propuesta no está. Ya lo había adelantado Lacalle Pou cuando lo entrevistamos hace pocas semanas aquí en Perspectiva. No se iba a insistir. Ahora, resulta que tampoco aparece ninguna otra propuesta relacionada con seguridad pública. ¿Cómo se entiende eso? Simplemente nosotros ya hemos dicho todo lo que tenemos para decir en el tema. Estamos convencidos y además los datos lo demuestran fehacientemente que la gestión del ministro Bonomi es un fracaso. Es un caso perfecto de lo que decíamos hace un rato, la desproporción gigantesca entre la cantidad de recursos que se han volcado en el Ministerio del Interior, incluso la continuidad. Bonomi en este momento bate todos los récords históricos. Ningún ministro del Interior duró tanto tiempo en el cargo, ni siquiera los ministros de la época de la última dictadura llegaron a durar tanto tiempo como ha durado el ministro Bonomi. Y los resultados son escasísimos. Justamente ahora, hace poco, en la última interpelación, el ministro mostró resultados que indicarían que en varios delitos sensibles se quebró la tendencia y está empezando a producirse una mejora. Creo que no. El ministro, sí, esos datos son correctos, cosa difícil de saber. En primer lugar, porque estamos en un caso raro donde el Ministerio del Interior se audita a sí mismo. Pero además ya hemos visto en varias ocasiones que maneja los datos con una discrecionalidad muy preocupante, cortando los plazos cuando quiere, contando de la manera que quiere, dejando de contar de la manera que quiere. Entonces, en primer lugar, veamos esas cifras. Pero además, aún en el caso de que esas cifras fueran sólidas, nadie sabe si no se trata simplemente de una oscilación muy puntual y lo que importa es el dibujo global.
Y el dibujo global es que seguimos teniendo unas tasas de homicidio, unas tasas de rapiña que son de escándalo, pese a la inmensa cantidad de dinero, de recursos y de apoyos políticos. Pero ustedes no presentan propuestas. Nosotros ya hemos presentado propuestas, ya hemos presentado documentos. Cuando el gobierno invitó a ese extraño diálogo sobre seguridad al que asistimos con todo el escepticismo del mundo, porque pensábamos que iba a pasar lo que efectivamente pasó. Aún en esas condiciones llevamos un documento con decenas de propuestas. Lo que pasa es que el presidente Vázquez ha convertido esto en una especie de cuestión de honor personal, de no tocar a un ministro que es un ministro fracasado, y que además ahora, y desde hace poco, es un ministro que perdió el apoyo del Parlamento. Situación histórica, rarísima, en la que un ministro pierde el apoyo del Parlamento y se mantiene en el cargo. Bueno, entonces la verdad es que no queda mucho para decir. Lo único que hay que tener claro es que el presidente Vázquez puso sobre sus hombros toda la responsabilidad sobre este tema. El presidente Vázquez es directa y personalmente responsable de lo que está pasando en materia de seguridad. Una medida que sí estaba en el documento del año pasado y que ahora reaparece tiene que ver con el sistema de elección de horas por los docentes en secundaria. Ustedes procuran que sea por 2 años. ¿Qué interpretación tienen? ¿Por qué no se ha logrado hasta ahora? Bueno, varias cosas para decir al respecto. En primer lugar, que no se haya logrado es un síntoma muy brutal de todo lo que anda mal en el sistema educativo, porque los efectos perniciosos de este sistema de elección de horas están identificados hace 30 años. No solo afectan a mucha gente, sino que afectan a los más débiles. Afectan a los alumnos de los establecimientos que están en las zonas periféricas. Perjudica a los docentes jóvenes, a los que empiezan a hacer carrera. Perjudica a las familias que tienen que mandar a sus hijos a instituciones con una inestabilidad docente brutal. Por dar algunos datos, si uno va a una escuela pública de un barrio favorecido de la costa de Montevideo, va a descubrir que la directora lleva 7 años en el cargo. Si uno va a una escuela de una zona periférica y complicada de Montevideo, va a descubrir que es la 4ª directora en el año. Ese es el tamaño de la cosa. Pero el planteo es sobre secundaria. Bueno, es que es peor todavía, porque al menos en primaria tenemos el cargo fijo de todo el horario en un lugar, mientras que en secundaria no, y es todavía peor. ¿A quién beneficia este sistema de elección de horas? Simplemente a los docentes con más trayectoria, a la capita de arriba, que son los primeros en elegir y son los que pueden entonces elegir los lugares donde resulta más cómodo trabajar y tener la mayor estabilidad. A todo el resto del mundo los perjudica. ¿Por qué no se cambia? Y bueno, porque los sindicatos defienden exactamente esos intereses. Y porque el gobierno en general no se ha animado a enfrentarlos, y la única vez que se animó cometió un error gravísimo, que fue aquel fallido intento de declarar la esencialidad. Ahora, esto es otro ejemplo de cómo el gobierno se hace trampas al solitario. Nosotros hicimos esta propuesta efectivamente en marzo de 2016 y fuimos objeto de unos ataques feroces de parte de la ministra de Educación, María Julia Muñoz, de parte de la directora de secundaria, que nos trataron de poco serios, de mal informados. Al senador Lacalle Pou le dijeron que estaba mal asesorado. La ministra hizo alusiones irónicas y ofensivas hacia la diputada Bianchi, porque se suponía que esto había sido resuelto en 2015. Pero no era verdad. Y nosotros en aquel momento dijimos que no era verdad. Y resultó que teníamos razón nosotros. La elección de 2015 fue por un año, igual a la de siempre. La elección de 2016 fue por un año, igual a la de siempre. Recién, si el gobierno se pone las pilas y trata de hacer algo, podríamos conseguir que la elección de 2017 sea por efectos con 2 años y algunas otras cosas que pedimos para que eso tenga sentido. Ahora, este es un buen ejemplo de cómo el paso del tiempo no es neutro. El paso del tiempo, lejos de ser neutro, perjudica a los más débiles. Simplemente este razonamiento. Si el presidente Vázquez hubiera hecho esto el día 1 de su mandato, hoy chicos
que están entrando a tercer año de liceo estarían asistiendo a liceos en zonas periféricas con planteles estables, con cierta capacidad de generar una identidad propia y lazos con la comunidad a la que atienden. Pero hoy ese chico está empezando tercero de liceo en las mismas condiciones en las que empezó primero. ¿Hay alguna fórmula nueva en el planteo de todos y Luis Lacalle Pou para hacer más viable esta vez el intento de que las horas docentes sean elegidas por 2 años? Nosotros proponemos una serie de puntos muy detallados que llegan realmente a la letra chica de la cuestión. La receta está y si no es esta puede ser otra parecida. Tampoco nosotros nos vamos a cerrar a la banda y decir que solamente nuestra propuesta es la perfecta, pero tenemos una muy buena propuesta que se puede aplicar mañana. Acá lo que hay es un problema de voluntad política, como la hay en el otro ejemplo, en la otra medida de educación que proponemos este año, ¿no? Que es crear un bachillerato completo en la cuenca de Casaballe. La cuenca de Casaballe es una de las zonas más pobladas de Montevideo, es una de las zonas con más alta tasa de natalidad de todo el país, y no hay un solo instituto público que ofrezca bachillerato completo. De hecho, ahora hay un privado de estos privados gratuitos que anuncia que va en ese camino, pero obviamente su capacidad de atender población va a estar limitada. Un chico que termina 4º año de liceo en la cuenca de Casaballe tiene que irse del barrio todos los días para poder seguir estudiando. No, eso es una cuestión de voluntad política. No estamos hablando de una inversión gigantesca. Una de las medidas que nosotros proponemos es crear ya un instituto que ofrezca bachillerato completo en la cuenca de Casaballe. Mencionó al pasar ya en la primera parte de la entrevista otro de los puntos, otra de las 20 medidas, realizar una auditoría externa independiente que permita saber cómo se está usando los recursos del Ministerio de Desarrollo Social y qué resultados se están obteniendo. Hoy en la diaria, doctora Silveira, hay una respuesta a este planteo, la realiza el senador frente amplista Marcos Otegui. Dice: en cada rendición de cuentas se publican los números de todos los ministerios rubro por rubro. Sostener lo contrario implica nunca haber leído un presupuesto o una rendición de cuentas. Es información pública, desconocerlo implica desconocer el funcionamiento de la administración. Este legislador Otegui es el mismo que decía que ANCAP iba a fenómeno, ¿no? Uno puede leer ciertas cosas en los presupuestos y no otras. La prueba dice Otegui que la auditoría la puede realizar cualquier ciudadano que se tome el tiempo de estudiar la rendición de cuentas, y más si detrás hay un equipo técnico solvente, como sin duda lo tiene Lacalle Pou. La prueba de que no es así es que hace pocos días la prensa consultó a altos jerarcas del MIDES acerca de con cuántas ONGs el MIDES tiene convenios, y dijeron que no sabían el número, que no tenían manera de saberlo. Se destinan cantidades enormes de dinero a convenios con ONGs que se supone que son los instrumentos por los cuales el MIDES lleva adelante sus políticas, y no saben cuántos son. Lo que ustedes están proponiendo entonces es, ¿qué cosa? ¿Una auditoría externa? Por supuesto, porque una cosa que está en todos los manuales y que cualquiera con sentido común sabe es que todos somos bastante malos evaluándonos a nosotros mismos. Cuando uno quiere saber realmente si está haciendo las cosas bien, mal o más o menos, lo mejor es que nos evalúe otro. Eso implica un costo, ¿no? También. Mucho más costo es tener un ministerio totalmente ineficiente que gasta enormes cantidades de dinero sin que ni siquiera pueda decir con precisión cuáles son sus resultados. Doctor da Silveira, si comparamos el documento que el doctor Lacalle Pou presentó el año pasado con este, encontramos una diferencia. En el de 2016, cada una de las medidas aparecía con su fundamentación, pero esta era muy breve. Eran unos apuntes nada más. En cambio, en el documento 2017, diría que hay varias páginas a propósito de cada una de las medidas. 2, 3 páginas. ¿Qué pasó? Un cambio de estrategia en la comunicación. El año pasado lo que más difundimos fue un cuadrito sintético. Existía el documento más largo, pero lo que difundimos fue un cuadrito sintético pensando en que iba a ser más fácil de leer. ¿Hay una autocrítica de por medio? ¿Que el del año pasado podía leerse como un documento suma de consignas? Yo creo que el del año pasado
permitió algunas lecturas malintencionadas que partían del supuesto de que eso era todo lo que había. Y este año decidimos presentar un documento más extenso. Tampoco es todo lo que tenemos, porque detrás de este documento que nosotros acabamos de presentar hay decenas de técnicos que trabajaron durante meses y que elaboraron documentos que son muchísimos más extensos que estos. Pero bueno, decidimos dedicar más espacio a la explicación de cada medida, a la justificación de cada medida, y creo que fue una buena idea, que es un buen aprendizaje, porque me parece que se entienden mejor y se ve con más claridad la lógica que la justifica. ¿Y qué destino va a tener este documento? ¿Cómo piensan canalizar el intercambio con el gobierno? Se lo pregunto a partir del dato obvio, y es que la relación Tabaré Vázquez-Lacalle Pou está en menos 30, no sé, menos 50. No hay nada y no hay vínculo, ¿no? Nosotros ya hicimos la semana pasada lo mismo que hicimos en 2016, y es que se envió el documento con una carta formal firmada por el senador Lacalle Pou, dirigida al presidente de la República. Entonces se le entregó al presidente de la República el documento. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, eso es decisión del presidente de la República. Lo que pasó el año pasado fue que unas 4 semanas después el presidente dio a conocer una respuesta por escrito en la que daba una explicación respecto de cada una de las medidas. Ojalá este año haga lo mismo y podamos seguir con Pero no hay puentes tendidos. A ver, uno no le dice al presidente de la República lo que tiene que hacer. En algunos de los puntos lo que se propone es la creación de comisiones multipartidarias, por ejemplo, para la reforma de ANCAP, para la reforma de fondo de ANCAP, ¿no? Son ideas interesantes, si se pueden llevar a la práctica, obviamente no solo son ideas, puede ser saludable, pero para eso hace falta ambiente, ¿no? Bueno, nosotros hicimos nuestro mejor esfuerzo. No es un documento destructivo, no es un documento que ataque, es un documento propositivo, y efectivamente en muchas medidas como esa proponemos soluciones políticamente equilibradas que entendemos todos los partidos políticos podrían llevar adelante. Es decir, nosotros llegamos hasta donde podemos llegar, y porque somos oposición, y donde podemos llegar es ser constructivos y ser razonables en términos políticos. Ahora la pelota está en la cancha del presidente de la República, y nosotros ni nadie le va a decir al presidente de la República lo que tiene que hacer. Después de la reacción del año pasado, que fue responder por escrito a nuestras propuestas, a nosotros nos gusta creer que va a pasar lo mismo. Sería un poco raro que el año pasado lo haya hecho y este año no lo haga. Pero si va a pasar o no, o si las cosas se van a procesar de otra manera, la verdad es que no podemos saberlo. Eso está en la cancha del presidente de la República. En Perspectiva, da que hablar. Doctor Pablo da Silveira, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Muchas gracias, Emiliano, y creo que esta clase de conversaciones es muy útil, porque los uruguayos a veces perdemos mucho tiempo en discutir cuestiones de anécdota o quién dijo qué, y estamos discutiendo relativamente poco sobre problemas concretos que exigen soluciones concretas. Y a nosotros nos gustaría mucho que el debate público de estos años recupere ese centro, porque las cosas no están tan fáciles, no es que sea un drama, pero las cosas no están tan fáciles como estaban hace unos años, y tenemos que encontrar rápido soluciones para que no sean los uruguayos los que sufran las consecuencias. Ya volvemos, porque viene la mesa de este lunes.